Bueno, bienvenidos. Esto es La Glote de Zafar, transmitiendo bajo el cielo de Lima. Yo soy Omar Apolaya y estamos acá con Javier Cortés, con Ramón Pinedo, grandes amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre la vía aérea. Vamos a utilizar un término diferente, que es hackeando la vía aérea. Vamos a enfocarlo de una manera distinta. Y vamos a tomar este tema porque es importante, es relevante mencionar que hay algunas cosas acá que a veces se nos pasan de lado, ¿no? Por ejemplo, hay estadísticas donde el 50% de los fracasos de las vías aéreas o de las vías aéreas difíciles están hechas por errores cognitivos, están hechas por mala gestión de la crisis, del manejo de la vía aérea en sí. Y otras cosas importantes también mencionarlas y mencionarlas porque siempre se enfocan y muchas veces siempre se hace hincapié en eso, es que los predictores anatómicos muchas veces no nos predicen una vía aérea difícil, ¿no? Entonces muchas veces nos enfocamos en eso y a veces perdemos de vista el bosque, y el bosque a veces está integrado por otras cosas más. Conversando eso, Ramón, ¿a ti qué te parece este tema? Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Omar, Javier? Efectivamente, pues nosotros tenemos una concepción de la vía aérea basada en predictores, ¿no? Ok, De tal forma que nuestros algoritmos están fundamentados para nosotros seguir una serie de pasos en base a que si tenemos o no determinado predictor de intubación difícil, de supraglótico difícil, de ventilación con bolsa máscara difícil, y en base a eso ir tomando las decisiones. Pero como nosotros bien sabemos, en la práctica muchas veces estos predictores fallan, o bien el médico de emergencia que se encuentra ante una situación inesperada, porque las emergencias por concepto son inesperadas, no tiene el tiempo o no tiene la, digamos, el estado psicológico adecuado para hacer los predictores completos en ese momento. Entonces, justamente a eso va el concepto de evitar, pues, encontrarse así, ¿no? Con los pantalones abajo. claro, claro, claro. Es cierto. ¿Y por qué el concepto de hackear la vía aérea, Javier? ¿Por qué ese nombre? Bueno, mira, cierto, es un nombre un poco diferente de los que se usan tradicionalmente para explicar un poco el manejo de la vía aérea. Y es que realmente el manejo de la vía aérea ha estado en sus inicios muy estructurado por tal vez el anestesiólogo, el manejo de la vía aérea en sala de operaciones, luego de eso tal vez el manejo de la vía aérea en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero ciertamente el manejo de la vía aérea en emergencia es completamente diferente, ¿no? Nosotros en emergencia nos hemos ido dando cuenta que no hay un paciente que le haga todos los algoritmos, ni hay un algoritmo que le haga a todos los pacientes, ¿no? Y que muchas veces, como bien dice Ramón, nos damos cuenta que los predictores que nosotros tanto nos aprendemos a través de muchas mnemotecnias en nuestra formación, en el momento de la emergencia puramente, tal vez no nos llegan a alcanzar como para poder llegar a predecir una vía aérea difícil, ¿no? Siempre hay una frase que nosotros comentamos, es caras vemos y vías aéreas no sabemos, ¿no? Es cierto, claro. Porque cuántos gorditos hemos tenido con vías aéreas fáciles y cuántos flaquitos hemos tenido con vías aéreas terribles, ¿no? Un montón. Entonces, la verdad es que, claro, podemos tener muchos predictores, tanto anatómicos como fisiológicos de una vía aérea difícil, pero son solamente predictores. O sea, ninguno de ellos, estadísticamente, por lo menos la evidencia no ha demostrado que tenga un 100% de efectividad para demostrarnos que en el momento de la acción, en el proceso de la intubación, vamos a tener una vía aérea difícil o Claro. una vía aérea fácil. Entonces, la idea de hackear la vía aérea es adelantarse a la vía aérea inesperadamente difícil. O sea, tratar de utilizar estrategias y técnicas para que no te tengas que encontrar con una vía aérea difícil si no estés listo siempre para una vía aérea difícil, ¿no? Para que no te agarre, como dice Ramón, con los pantalones O abajo. incluso para que tú conviertas una vía aérea difícil
en una vía aérea, digamos, no difícil, ¿no? Claro. Por ejemplo, una situación de acidosis metabólica profunda, severa, ¿no? Ok. Que O requiere sea, hablamos de una intubación, vía fisiológicamente difícil. una vía fisiológicamente difícil, ¿no? Que requiere intubación. Entonces la forma en la que tú conviertes esta vía aérea, que es sumamente difícil porque un minuto de hipoventilación en este paciente puede generar una acidosis muy severa, una retención de CO2 muy severa y un paro cardiorrespiratorio, la conviertes en una vía no difícil a través del desarrollo de habilidades como por ejemplo en una intubación en un paciente despierto. Ok, claro. Entonces puedes utilizar esa Para el cual tiene estrategia, que ser colaborador el paciente. tienes que Ese utilizar esa tema, ¿no? estrategia para hacer una intubación en un paciente despierto, ¿no? Para lo cual debe tener un mínimo de lucidez, ¿no? Pero sin embargo hay reportes en emergencia que puedes hacer una intubación despierto con un Glasgow 13, con un Glasgow 14, ¿no? Obviamente si tiene una depresión severa, profunda y es inminente el deterioro, tienes Claro. que intubarlo, pero más o menos ahí va el concepto, que cada situación particular tiene una estrategia de hackeo, por decirlo así. Interesante, interesante. Ahora, hay una cosa que es bien curiosa, ¿no? Hay protocolos de manejo de vía aérea que los universalizan, que lo tenemos, por ejemplo, en el Up to Date, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los protocolos fallan? ¿Por qué los protocolos en la vida real pueden fallar? Bueno, hay una suma de factores, la verdad, ¿no? Ajá. Como tú bien dijiste al comienzo, un gran porcentaje de los errores o de las fallas o de las complicaciones en el manejo durante el manejo de la vía aérea corresponden a una falla en el factor humano, ¿no? O sea, se parece mucho digamos, al negocio aeronáutico, ¿no? En donde se ha demostrado que los accidentes de avión finalmente en un gran porcentaje se deben al factor humano. Es realmente igual y de hecho es el principio del Vortex, ¿no? De la metodología Vortex. El factor humano juega un papel muy importante. Y es que yo, la verdad, puedo decir en mi opinión, sin temor, yo creo equivocarme, que la verdad es que lo más difícil en el manejo de la vía aérea es la toma de decisión. O sea, es lo más difícil. Porque el resto de procedimientos tú te puedes entrenar, ¿no? Te puedes entrenar en hacer una cricotirotomía, en intubar al paciente despierto, utilizar un fibrobronco, un videolaringoscopio, pero la toma de decisión es lo más importante. Yo personalmente he visto colegas con gran experiencia, con muchas habilidades para poder manejar la vía aérea, pero que han titubeado en el momento de hacer una cricotirotomía, por ejemplo. Claro. Y esos minutos, esos Sí. segundos de toma de decisión han determinado que el paciente desature o que tenga algún otro tipo de complicación. Entonces, el factor humano es uno de los factores más importantes en la complicación Ahora, ahí, de la vía aérea, ¿no? ahí surge la pregunta, ¿por qué el médico que sabe qué tiene que hacer ante una situación por ejemplo, ni Ok. oxigenable ni ventilable, sabe que tiene que hacer un procedimiento invasivo como la crico, ¿por qué motivo no lo hace? ¿No? Ok. Y no lo hacemos básicamente porque estos procedimientos son considerados HALO, ¿no? Que es un término que a mí me gusta bastante, que es alta agudeza, ¿no? High acute, ¿no? And low opportunity, o sea, poca oportunidad, o sea, mucha agudeza y poca oportunidad de entrenamiento. Entonces, tenemos muchos ejemplos, pero para nosotros particularmente y en vista de las estadísticas generales, que es más o menos solamente 0.5% de los pacientes que requieren manejo invasivo de la vía aérea en emergencia, solamente 0.5 requieren una crico. Entonces nuestra oportunidad de entrenamiento, no sé, en tu carrera, Omar, Javier, ¿cuántas habrás hecho? Yo particularmente he tenido oportunidad de hacer unas 2, 3 a lo mucho. Y bueno, me parece que ese es un motivo fundamental, ¿no? Y hay estrategias para evitar eso, como por ejemplo la simulación, la práctica, Sí. escenarios simulados, ¿no? Sí. Sobre todo la simulación, que es una herramienta muy fuerte en este Sí. tema de la vía aérea, ¿no? Claro, básicamente va por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que es la falta de entrenamiento, ¿no? Falta de simulación para ganar las habilidades, para ganar ese tipo de cosas. Eso falta bastante. Y sobre todo el tema es también el escenario en el que uno maneja el paciente con estas características, ¿no? Porque la gestión de la crisis es totalmente distinta, ¿no? Es diferente armar un protocolo bonito, ¿no? Así es. Armar un protocolo, por ejemplo, para manejo de alguna otra patología, Claro.
de alguna otra patología donde ya un protocolo es situación diabética, ¿no? Claro. Donde tú lo cumples. Claro. Pero manejar un protocolo cuando el paciente te está desaturando, cuando el paciente No, está... no hay forma, no hay forma. Es distinto. No hay Entonces, forma. si uno no está preparado para eso... Y cuando entonces, tienes todas las miradas encima, claro, ¿no? y O sea, cosas. tienes Entonces, muchas veces los pacientes de entonces, emergencia, sí. disculpa que te interrumpa, no te disculpo, pero tienes, sigue, por favor. tienes todas las miradas encima, ¿no? Claro. No les ha tocado que tienes Claro. ahí al cirujano al lado, tienes o por acá al vascular, Claro. por ahí, entonces tienes todas las miradas fijadas Sí. en tu punto, ¿no? Y Y eso eso nos hace habla- que tú a veces Eso flaquees. sabe el factor humano. Claro, eso es lo que hace algunos años Kovacs definió como una vía aérea psicológicamente difícil, ¿no? Sí. Y es que hay una curva inversa, tal vez, de que el paciente, pasan los minutos y tú no logras intubar al paciente y la desaturación del paciente va incrementándose, ¿no? Va cayendo la saturación del paciente y el nivel de tu estrés va subiendo, ¿no? Así es. Entonces, sí, para eso se necesita estar psicológicamente preparado, pero pues no solamente basta decirlo, basta reunir una serie de condiciones. Para empezar, se suele pensar que uno debería tener pues todos los algoritmos en la cabeza en el momento del manejo de la vía aérea. Sí. Y lo cierto es que en el preciso momento de la crisis está demostrado que tus habilidades motrices disminuyen, ¿no? Así es. Así es. Tu capacidad de decisión también se disminuye, ¿no? Sí. Entonces, y tu visión se torna tubular. Entonces, Así es. por eso es muy importante, yo suelo hacer un experimento cuando, digamos, enseño el manejo de la vía aérea a los residentes y en el momento preciso en el que van a empezar a intubar, ¿no? Le digo, a ver, dime las 7 P's, ¿no? Y en ese momento Cántame las 7 P's. nadie dice las 7 P's. Y yo no he probado con los asistentes porque seguramente tampoco lo pueden hacer. Y es que en ese momento, pues la verdad que una mnemotecnia no te ayuda. Ajá. Y si yo te digo, dibújame el algoritmo, pues seguramente no lo van a hacer, ¿no? O sea, no lo van a hacer. Y es que la verdad, un algoritmo no sé si sea útil en la vía aérea. Pienso que el manejo de la vía aérea, tal vez tener principios es Eso es importante, ¿no? Así más es. importante. Tener ¿no? los conceptos, tener Los las conceptos definiciones y tener una herramienta cognitiva que te ayude, ¿no? Así Que te es. ayude a ordenar Sí, la sí, cosa, ¿no? Y en esa herramienta cognitiva que te ayude, una herramienta que te ayude a controlar el daño, ¿no? El daño que el paciente ya tiene. Porque Correcto. por algo lo vas a intubar, ¿no? Sí. Entonces, y ahí viene también el tema del vortex, ¿no? El tema de este enfoque, ¿no? Este enfoque. Que dicho sea de paso, está hecho en el contexto de anestesiología. Y sin embargo, ahí hay que dejar claro una cosa, que nosotros cuando decidimos intubar a un paciente, pues no hay marcha atrás. No la hay, ¿no? Y eso también le añade una cuota de eso que hablamos, ¿no? De esa carga psicoemocional que está presente en el que dirige La situación de emergencia, ¿no? la situación, como en el equipo de trabajo también, ¿no? Eso es lo complejo, pero a la vez Sí. también lo bonito de la especialidad, ¿no? Lo excitante. bonito, claro. Claro. Lo estimulante. Correcto. Lo estimulante. Estimulante. Lo estimulante. Entonces, viendo todo esto, ¿qué estrategias nosotros podríamos utilizar para Mira, bueno, hacer ya esto? hemos hablado un poco de cómo acondicionar el factor humano, reforzar el entrenamiento con simulaciones, desarrollar Así el es. trabajo en equipo, el liderazgo, las tomas de decisiones, son cosas importantes, son habilidades blandas que se necesitan y habilidades duras también, ¿no? Porque el conocimiento de los, digamos, de los principios de manejo de vía aérea también son importantes. Pero también es importante saber que muchos estudios han demostrado que, digamos, la mejor tasa de éxito del manejo de la vía aérea está en el primer intento. ¿Ok? Excelente. eso Entonces es muy importante porque conforme van pasando los intentos, más probabilidades hay de complicaciones. Y de hecho, Así es. pasado el quinto intento en adelante, probablemente hay 100% de que vas a tener algún tipo de complicación. O sea, el paciente desaturó, se aspiró, algún tipo de complicación vas a tener daño sobre la vía aérea, etcétera, ¿no? Entonces, tu primera intención debe estar en que el primer intento debe ser el que tú le debes dar todo el soporte para que tengas el mayor éxito. O sea, ese es un principio muy importante de hackear la vía aérea, ¿no? Entonces, siempre digo que si tú, bueno, vas a enfrentar la vía aérea utilizando un laringoscopio, ¿no? Una guía metálica y un tubo endotraqueal, probablemente vas a tener muchos casos de vía aérea difícil, muchos, ¿no? Pero si tienes también dentro de tu disponibilidad de equipos y a la mano siempre, ¿no? Un videolaringoscopio, un dispositivo supraglótico, etcétera, ¿no? O un kit de cricotirotomía eventualmente, entonces vas a poder enfrentar con mucha mejor
actitud el primer intento, ¿no? Y no, o sea, y no esperar que no lo logres al primer intento para recién utilizarlos. O sea, si tú tienes un videolaringoscopio acá al costado, tienes que usarlo siempre. O sea, Claro. y si tienes un buggy al costado, entonces tienes que usarlo siempre. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un tema bastante importante porque ¿qué es lo que suele pasar en emergencia? ¿No? O sea, hay un primer intento sin mucho éxito, entonces recién ahí se nos ocurre, oye, pásate el buggy, ¿dónde está el buggy? ¿No? A ver, tráelo. Tenemos el videolaringoscopio, sube el videolaringoscopio, ¿no? Y eso Por favor, todo. llámalo al doctor tal, que es el colega que Claro. mejor maneja la vía aérea, y Claro. recién al segundo, tercero, cuarto intento, decidimos darle mayor atención y decidimos darle mayores recursos, ¿no? Entonces es... Me informaron que ya llegó el pollo. Fernando, por favor, puedes ir a traer el pollo. Gracias, Tomás. Es un factor importante. Continuamos. Pero bueno, Hay la que idea optimizar es el primer mantener intento. una mayor cantidad de recursos disponibles eso es para el primer importantísimo, intento claro. lograr el éxito del Y siempre nos pasa, ¿no? O sea, siempre nos pasa que empezamos a intubar al paciente y después trae el buggy, ¿no? Pero Es un tema. mira, es muy importante que todo lo tengamos a la mano, ¿no? Entonces, a diferencia Lista de chequeos. claro, a diferencia de otros contextos en donde se maneja la vía aérea, excepto el prehospitalario, ¿no? En emergencia, en realidad, en prehospitalario y en sala de emergencias, Sí. el manejo de la vía aérea comenzó hace mucho tiempo, o sea, mucho tiempo antes de que veamos al paciente, de que el paciente requiere incluso la Eso, por intubación, ejemplo, ¿no? es poético, filosófico, es poético, pe, porque te das cuenta, El manejo empieza antes. empieza Claro. antes Claro. que le veas la cara. Claro, antes que le vean Claro, la cara, lo o sea, esperabas, ya le ves la te das cara. cuenta, Claro, ya lo esperabas. Ya lo esperabas. O si te encuentras con una crico por ahí, ya sabías en Claro. qué momento tenías que hacerlo, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Entonces es importante. Y mira, un detalle, por ejemplo, útil, práctico, ¿no? Es tener un coche de manejo de vía aérea difícil, por ejemplo, ¿no? Sí. En donde tú tengas todos los dispositivos y todo lo que requieras para Toda un la manejo mano. de vía aérea en la mano, exacto, ¿no? Sí. Y no estés, pues, en ese momento solamente el laringoscopio, el tubo endotraqueal y no lo lograste, entonces, oye, bueno, a propósito, ponle una cánula orofaringia y vamos a ventilarlo, ¿no? A ver si Sí. mejoramos la oxigenación. No, debes tener todo a la mano y si tienes todo a la mano, pues utilizar todo lo que tú veas por conveniente en el primer intento para lograrlo de la mejor forma, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el sistema de salud, ¿no? Porque, ¿qué pasó por ahí? Hoy están penando. Bueno, no importa, No importa, continuamos. continuamos. Tiene que ver mucho con el sistema de salud, ¿no? Porque Claro. puede haber un sistema de salud que te da todo, como puede haber un sistema de salud muy precario, Claro, claro. en el que sea difícil trabajar, ¿no? Y solamente cuentes con tu tubo, con hueco todavía en el CAF, y con tu guía y con tu ambú que está con hueco. ¿Cuántas veces cuando hemos intubado nos han dado un ambú parchado? Claro, ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? Y el ambú no se infla la bolsa, ¿no? Entonces es todo un tema. Entonces, claro, y en ese contexto pueden haber muchas más Tiene que ver complicaciones, con sistema de salud y con gestión hospitalaria también, Así ¿no? es. El hecho de tener el coche Sí. a la mano es un tema de gestión hospitalaria, de que te dé el recurso, y en segundo también de gestión del mismo departamento de emergencia, de tener un protocolo de manejo de vía aérea Y ahí, difícil, ¿no? y ahí yo quería ir también, yo creo que en realidad todos los hospitales deberían armar sus protocolos y no todos los protocolos tienen que ser los mismos, ¿no? Así O sea, de repente, claro, de hecho que a nivel nacional se puede sacar una normativa, pero se puede construir protocolos, fluxogramas, en cada establecimiento, ¿no? Y cada establecimiento también tiene su escuela y su forma de manejar, ¿no? Di- Definitivamente en diferentes latitudes Así es. hay diferentes tecnologías y el manejo pues va a ser totalmente No puede ser distinto. igual. Fast Track se puede utilizar en otro lado, acá no es muy frecuente en las emergencias, no es muy frecuente, pero se puede utilizar, ¿no? Pero Entonces, ujú. ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí es importante que cada equipo que maneja una vía aérea en un ambiente de emergencia pues debe estar socializado y acostumbrado a un protocolo. Bueno, Sin ser estricto, ¿no? Claro, Sin ser o sea, creo que las políticas de salud pública deberían estar orientadas a tener principios, como tú dices, como hemos dicho, ¿no? Y claro, esos principios deben ser aterrizados en lineamientos un poco más pragmáticos que podrían ser pues un protocolo, etcétera, más de la institución, ¿no? Con los dispositivos que se tengan. Ahora, lo que sí es cierto es de que
por lo menos aquí en nuestro país no existe tal situación, ¿no? Incluso nosotros tenemos una norma técnica de servicios de emergencia que no contempla la vía aérea difícil, por ejemplo. Eso O sea, es absolutamente. bien Entonces, loco es eso, ¿no? no menciona un coche Y- de manejo de vía aérea Y en las difícil, emergencias ni es ningún donde se dispositivo maneja eso, ¿no? avanzado. O sea, es ahí Entonces, donde se claro. ven las vías aéreas difíciles, Claro. ¿no? Es bien loco eso, ¿no? Claro, yo creo que es un apartado general totalmente diferente, ¿no? O sea, yo creo que incluso podríamos dejar de llamarle vía aérea difícil y llamarle vía aérea de emergencia, porque es todo un concepto distinto y es Sí. un abordaje completamente Es un distinto al que se le abordaje hace, distinto. que se le hace al paciente, Y, ¿no? y, por ejemplo, ahí, a mí se me ocurre algo ahorita que quiero mencionarlo. En este protocolo, por ejemplo, de Vortex, que son líneas de manejo, donde hay 4 líneas Claro, de manejo, líneas de vida. líneas de vida, no todas las líneas de vida son estrictas, ¿no? Y eso me parece importante porque generalmente uno empieza, por ejemplo, con la idea de la intubación, puedes pasar al supraglótico, puedes pasar a ventilar al paciente y jugar entre esos tres, pero hay situaciones en las que tú te vas a ir a la quirúrgica de frente, de en prima nomás, y a veces pasa. Un paciente que tiene un tumor en la zona de la glotis, donde no lo vas a intubar nunca, y te abarca, o sea, te obstruye también una posibilidad de una crico y tienes que hacer una traceo. O algo más frecuente, un un trauma atraco de facial. emergencia. Ya, Un trauma ok, facial, un ¿no? trauma facial. Un trauma facial severo. Pero no, pero yo lo que te digo es una experiencia en la que tuvimos que hacer una traceo de emergencia, Inmediata, ¿no? claro. Y ahí uno se sale totalmente del protocolo, pero está todavía contemplado dentro del enfoque de asegurar la vida, de hackear la vía de aérea. hackear De la hackear la vía vía aérea. aérea. Y te vas a la quirúrgica de frente, en este caso un atraco y ni siquiera una crico, ¿no? Claro, como tú dices, ese es claramente un caso que pudiera corroborar la excepción y de todos los algoritmos, ¿no? O sea, Sí. la idea es llegar a la comprensión de los principios y entender que algunas veces pues hay que dar un paso adelante, un paso atrás o de repente 3 pasos hacia adelante, porque una tráqueo, bueno, pues nunca está descrita como un manejo propiamente de emergencia, pero bajo cierta situación tan extrema convierte. pudiera Se ocurrir, convierte. ¿no? Podrías tener que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Porque es probablemente la única posibilidad que tenga, ¿no? Claro. Claro. Es cierto, ¿no? En emergencia todo puede pasar. La verdad es que sí, todo puede ocurrir. Sí, es cierto. La verdad, sí, sí. Totalmente Entonces, cierto. hay que, como te digo, siempre estar despierto, lúcido y saber qué estrategias puedes tener para hackear la vía aérea y adelantarte a esa vía aérea inesperadamente difícil, ¿no? O sea, que no te encuentres pues con que, uy, resultó siendo una vía aérea difícil y no me di cuenta, ¿no? Claro, claro. Entonces tienes que tener las herramientas para poder hacerlo. Sí. ¿Qué otras estrategias podríamos aplicar, Ramón? Podemos aplicar, por ejemplo, la estrategia de una adecuada preoxigenación, ¿no? Ok, Si ya. nosotros nos... Ya eso si nos basamos ya ya en nos el vamos a paciente. la parte dura un poquito Ok. del tema, ¿no? La parte dura un A la poco del parte tema sarco. nos dice que tenemos estrategias para intubar a los pacientes, tenemos nuestra secuencia rápida, que es que el 80% de nuestros pacientes van a responder bien a nuestra secuencia rápida. Y a Tenemos veces no lo hacemos, claro. tenemos a nuestro veces protocolo no. de vía aérea difícil, ¿no? Tenemos nuestro protocolo de intubación en crash, ¿no? Y por ahí nuestro protocolo de intubación despierto. Tenemos nuestros 4 protocolos ahí claramente establecidos, ¿no? Y en estos protocolos hay una serie de pasos que uno debe seguir, pero por ejemplo, yo creo y siempre digo una cosa, ¿no? Después de conocerse a uno mismo, que es el factor humano más importante, el segundo Es factor más filosófico importante... también, es medio místico eso, ¿no? Conocerse a Correcto, uno mismo. correcto. El segundo más importante es conoce a tu paciente. O sea, conoce la fisiología de tu paciente y conoce por qué lo estás intubando. Y en base a eso tú Eso es puedes importantísimo. manejar a tu paciente. Por ejemplo, no es lo Tratar de mismo, entenderlo, no es ¿no? lo mismo intubar a un paciente con una hipoxemia severa, que tú sabes que el paciente tiene una fracción de shunt elevada por el colapso pulmonar, etcétera, ¿no? A ese paciente necesitas preoxigenarlo adecuadamente. Sí. Y entonces ahí viene el segundo punto de hackear la vía aérea, la preoxigenación apneica, ¿no? La preoxigenación con una válvula de PIP o el BNI antes de la intubación. Te permite contrarrestar esa fracción de shunt y permitir intubar a tu paciente con una oxigenación óptima, ¿no? Y si no logras, mediante estas estrategias, obtener esa oxigenación mínima de 90% a FIO 200, con un PIP mínimo de 5 a 8,
después pasar a una intubación más segura, que puede ser una intubación en un paciente despierto, ¿no? ¿Por qué no? Siempre introducir también ese concepto de que la intubación en paciente despierto no solamente se hace en la vía anatómicamente difícil, sino también la puedes hacer en la vía fisiológicamente difícil. A mí ahí hay una cosa que se me viene y que creo que es importante. En esto de los predictores anatómicos, muchas veces nos sirven para tratar de acercarnos a una vía aérea difícil, pero no los enfocamos para tratar de acercarnos a una vía aérea fisiológicamente difícil. Y mira, por ejemplo, si tenemos un paciente que es Kimpy, imagínate Kimpy de Marvel, así, claro, grandote, como beso. Claro, sí, como beso. Y, ajá, y azul, y medio morado, y ¿no? medio morado. Medio morado, claro, Imagínate ya que lo azul, tienes que hipoxémico. intubar a Kimpy, ¿no? Entonces, ya. Sí, Es claro. terrible, Tienes que claro. buscar- Con tienes esto que del buscar- COVID hemos tenido Es pacientes terrible, es con Hemos esas tenido- condiciones. claro ¿no? que sí. Y hemos tenido Entonces, arrestos cardíacos durante esas intubaciones. Muchos Entonces, también. es Claro. un paciente obviamente que va a tener menos shan. Así no esté el paciente azul, así no esté un paciente Claro. recontra azul, pero tan solo No, yo que viéndolo, su periodo de ya apnea eso- segura es muy corto, ¿no? Entonces su su curva periodo siempre de es apnea más, segura más es muy pendiente, corto, tiene es más un pendiente. paciente ¿no? con menos Así es. capacidad residual funcional, entonces es un paciente en que yo de arranque ya plantearía un TRAI, plantearía una cánula de alto flujo de repente con Un TRIF, oxigenación ¿no? apneica continua. Ujú. Así es. Claro, Podría ese ser. es un Entonces, claro ejemplo De acuerdo. que esa herramienta de hackear la vía aérea sirve. Y ¿no? estamos utilizando utilizar esos- alguna cánula de alto flujo para la preoxigenación y la oxigenación apneica durante el proceso, Sí. tratando de alargar ese periodo de apnea seguro, ¿no? Claro, pero estamos utilizando esos predictores anatómicos para darle otro enfoque, irnos por otro lado Así es. y utilizarlos de repente para mejorar un poco su oxigenación de este tipo. Ahora, si el paciente, como dices tú, ¿no? Está azul el paciente, mucho peor, ¿no? Es un paciente, pues, a veces con impulso También ya que lo hemos con- hecho, ¿no? En la pandemia ha sido una cosa... Sí, pero hemos- loco, o ¿no? sea, claro, como bien dices, la cánula de alto flujo. Bueno, para empezar, la técnica de oxigenación apneica tiene muchas estrategias dentro, ¿no? O sea, varias técnicas, voy a decir, Sí. subtécnicas, ¿no? La NOESAT, que es la cánula binasal a 15 litros, que es la más sencilla, la más barata, la que Sí. puedes utilizar La en que se cualquier hace momento. diario, ¿no? Ajá, diario, prehospitalario lo puedes hacer también. Pero también tenemos, pues, ahora que hemos utilizado mucho, que no es nueva tampoco, pero la hemos utilizado también en estos últimos meses, ¿no? Años ya, que es el TRIF, utilizando la cánula de alto flujo, por supuesto. De las dos, por supuesto, el TRIF, utilizando la cánula de alto flujo a 60, 70 litros, tiene mejor efectividad, digamos, con respecto a la cánula binasal. Y tenemos otras estrategias que todavía no están del todo corroboradas, ¿no? Sustentadas en la evidencia, pero no quiere decir que no vayan a ser efectivas, que es, por ejemplo, colocar una cánula nasofaringe y a través de la cánula nasofaringe introducir un pequeño tubo que se podría hacer, y ¿no? conectarlo Sí. directamente al flujo Sí. de oxígeno. Sí, sí. Utilizar, por ejemplo, el laringoscopio con pegar una sonda Nelaton y oxigenar a través de la sonda Nelaton. Esos son oxigenaciones apneicas cercanas a la glotis, ¿no? Sí. O sea, son muchas estrategias que pudieran utilizarse para oxigenar. Como bien dices, muchas veces incluso va a ocurrir, porque la verdad es que todo puede ocurrir en la vía aérea y en la emergencia también, que a pesar de utilizar esas estrategias, por ejemplo, a pesar de utilizar la cánula de alto flujo a 60 litros o a 70 litros, tenemos un paciente obeso que no logra una Que no saturación logra un más de mínimo, 90. claro, que no Entonces, logra un ese es mínimo. un paciente que Claro. tiene un shunt muy importante, porque importante. recuerden que la cánula de alto flujo no va a generar mucho PIB, va a generar Así es. probablemente un punto por cada 10 Por litros cada por 10, minuto, claro. ¿no? Sí. Y eso que cuando le abres la boca se pierde, Claro, ¿no? Entonces, claro. probablemente ahí lo que va a necesitar Un es CPAP. una asistencia. Claro, si tenemos un CPAP ideal, ¿no? Podemos Poner- colocar un de repente CPAP. Ponerle un CPAP al Ajá. inicio y en el momento que lo vas a intubar le pones un alto flujo. Ajá. Sí, podría estar con el Como alto lo flujo, haces. o podríamos, si estamos en prehospitalario o no tenemos la disponibilidad de la cánula de alto flujo, porque todavía es un recurso escaso, Claro. podríamos utilizar el dispositivo bolsa válvula máscara con Con una una válvula, válvula de PIP. PIP, ¿no? Claro. Y brindarle PIP para poder aperturar y reclutar la mayor cantidad de alvéolos que se puedan, para permitirnos digamos, alargar un poco el periodo de apnea seguro y garantizar una oxigenación. Así es. ¿No? El tema con el PIP, ahí yo estoy totalmente de acuerdo y siempre hay que usarlo, creo yo, siempre que se pueda. Pero también siempre hay que tener en cuenta que el PIP siempre
aumenta la poscarga del ventrículo derecho, o sea, te disminuye el retorno venoso. Así En es. un paciente chocado hay que tener también ese cuidadito con el PIB, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a intubar a un paciente que está chocado, o está hipoperfundido, entonces tengo que ver eso, ¿no? Si le voy a meter PIB, cada vez que le meto PIB, menos retorno venoso, ¿no? Ahí- Entonces, ahí tengo que tenerlo en cuenta al menos, ¿no? Como Ahí un hay concepto. una segunda estrategia, ¿no? O sea, Ajá. ya que estás tocando este tema hemodinámico, Sí, la segunda estrategia para hackear una vía aérea es fijarte en la hemodinámica del paciente, ¿no? así es. Por ejemplo, desde el simple hecho de saber que no todo paciente con normotensión está bien hemodinámicamente. Entonces hay que siempre hacer el cálculo, frecuencia cardíaca sobre la sistólica para determinar un índice de shock. Y aquellos que tienen un índice de shock más de 0.8, tal vez convenga adelantarse un poco con los vasopresores, adelantarse un poco con los fluidos, sobre todo si tengo de repente por ahí algún recurso adicional como un lactato por encima de 2, ¿no? Me adelanto un poco a lo que pueda ocurrir. Claro, Porque yo sé que cuando le ponga la inducción a ese paciente, le ponga la droga inductora, ese paciente va a caer en una hipotensión profunda. así es. Y generalmente no es por la droga inductora, sino es por el paciente que ya tenía un shock oculto y tú Claro. no te diste cuenta. Lo desenmascaras. ¿no? Entonces lo desenmascaras, le das manejo y después lo intubas, ¿no? Y ahí viene el principio del manejo de las emergencias, que es reanima, ¿no? O un axioma, por decirlo así, ¿no? Reanima y luego intuba, ¿no? Que es que se repite por todos lados y creo que es básico para nosotros. Reanimar y luego intubar. Sí, sí, o sea, las dos complicaciones, bueno, si hablamos de la vía aérea fisiológicamente difícil, tanto la hipoxia como la hipotensión o el shock, ¿no? Están incluidos ahí, como bien dice Los dos Ramón. asesinos. Son los dos asesinos asesinos. más importantes, de Los hecho. malos, ¿no? los malos. Y Los de hecho malos son de la las película. complicaciones más frecuentes. Así es. En el manejo de la vía aérea, la caída de la presión arterial, y si el paciente de hecho ya tiene pues una reserva disminuida, va a caer Así es. más rápido con la medicación que tú utilices. Es cierto que podemos utilizar vasopresores, adelantar la vasopresores, o podemos utilizar lo que es una estrategia de hackear la vía aérea, es utilizar vasopresores en bolo, ¿no? Como la adrenalina. Claro. Una buena Que podemos diluir, se administra, bueno, una ampolla se administra en 10 y 1 centímetro eso se diluye más en 10 y podemos administrar 1 centímetro para lograr una presión, y podemos repetir eso incluso cada 3 minutos, cada 5 minutos para lograr una buena presión, y lo que nos interesa es una buena presión de perfusión, Así es. para poder garantizar un periodo seguro durante el proceso de la intubación, del manejo de la vía aérea, ¿no? La dosis es 10 a 25 microgramos por dosis. Claro. Y la puedes utilizar antes, durante o después, o sea, peri-intubación, Así es. la microdosis o la dosis de ataque de los vasopresores, ¿no? Y lo otro es pues añadir ketamina, ¿no? Sin embargo, en pacientes que están chocados mucho tiempo, la ketamina no no le va a generar buen efecto porque son pacientes que están depletados de adrenérgicos Sí, endógenos, sí, ¿no? sí, Entonces sí. es todo Sí, un tema, sí, por el sí, contrario, sí. más bien te Sí. puede tumbar. Sí. Te Que puede esa es tumbar. otra... Ese La es bien ketamina es curioso, todo ¿no? un mito y es todo Por- un tema aparte, ¿no? es una todo mitología, un tema pero aparte. es interesante, Sí, 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 ¿no? sí. Sí, otra estrategia es justamente escoger oportunamente y adecuadamente los fármacos para la inducción, ¿no? Una Eso, droga lo más hemodinámicamente neutra en un paciente chocado es otra estrategia, ¿no? Por ejemplo, la ketamina es hemodinámicamente neutra, aunque el paciente que tiene riesgo cardiovascular podría tener ahí Coronal. algún efecto cardiodepresor importante, ¿no? Sin embargo, también lo que se ve a diario, ¿no? Tienes un paciente séptico con encefalopatía Ujú. y ese paciente, si tú abordas la vía aérea de la forma convencional, agarras tu secuencia rápida y dices, ya, bueno, voy a utilizar midazolam 1 a 2 por kilo de peso, propofol 1 a 2 por kilo de peso, ¿no? O sea, midazolam 0,1, 0,2, Tú hablas del propofol, séptico con ansiosidad propofol metabólica. 1 a 2, el séptico con encefalopatía en general. Entonces, tú das un abordaje normal, con una dosis habitual de drogas inductoras, y obviamente lo que tú buscas con la droga inductora es la hipnosis, ¿no? Pero te olvidas de que ese paciente ya tiene cierto grado de encefalopatía, Ok. entonces de repente bajar un poco la dosis Sí, del sí, sí. inductor y Sí. aumentar la dosis del relajante Ujú. podría ser una buena estrategia también de hackeo de la vía aérea para que no tengas tanto efecto hemodinámico de tu inductor y si tu relajante llegue a buen tiempo, ¿no? Claro, claro. Claro, Sí, eso sí, es una- o hacer una relación entre la ketamina y el propofol de diferente relación ayudaría. Pues, El ¿no? Sí que ketofol, tienes ¿no? Jugar, claro, sí, porque es ahí el puedes ketofol. utilizar
diferentes Pues, si tienes un paciente más hipotenso, o de repente tienes un paciente hipertenso, al contrario, ¿no? De repente te ayuda más a utilizar el propofol Sí, en una mayor si es dosis. hipertenso y neurocrítico, el propofol, que tiene además un beneficio neuroprotector, ¿no? Nosotros no disponemos pues de letomidad aquí, que sería lo ideal para poder utilizarlo más en nuestros pacientes, pero eventualmente en algún momento lo tendremos por usar. En el ámbito de emergencia es un poco... No lo utilizamos, no lo he visto. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones finales? A ver, ¿cuáles serían las conclusiones finales de esto? Ramón, ese de las conclusiones. A ver, vamos, porque ya llegó el pollo y tenemos que bajar ahorita a darle con todo. Bueno, a ver si podemos ahí resumir un poco de lo mucho que hemos hablado ahora, ¿no? Sí. Lo primero es ¿Cuánto hemos considerar... hablado, Fernando? Asu, 40 minutos, wow. Lo cortaremos. Bueno, lo primero y primer punto más importante, definir el hackeo de la vía aérea, que es adelantarse a una vía aérea inesperadamente difícil. La segunda conclusión sería controlar el daño, ¿no? Saber que tus predictores de vía aérea y tus algoritmos muchas veces fallan al momento de manejar una vía aérea. Oxigenar adecuadamente a tu paciente, ¿no? A través de PIP, alto flujo, oxigenación apneica, ¿no? Individualizar los fármacos y la estrategia de intubación, y por último, lo que engloba todo tal vez es mejorar tu sistema de salud y protocolizar todo esto, ¿no? Volverlo un protocolo hacia beneficio del paciente. Claro, yo ahí quisiera añadir algo más, pequeño nomás, no intuben sin guía, no hagan eso, ¿no? Eso que hacíamos antes, no intubar sin guía, porque hay que utilizar las herramientas que tengamos. Si tienen buggy, utilícenlo en buggy de frente, ¿no? Pero eso de intubar sin guía como se hacía tiempo atrás no es saludable. Muchas veces está el ego ahí, ¿no? Y todos como médicos muchas veces tenemos ego y hay egos muy altos a veces, ¿no? Pero eso puede generar problemas en el paciente. Entonces, siempre creo yo que mantener la humildad, la comunicación con el equipo de trabajo y utilizar todos los recursos que podamos en el primer intento, ¿no? Porque cada intento, esa es una conclusión importante también. Cada intento se vuelve peor para el paciente, ¿no? Y para uno mismo. Y para uno mismo, porque todo se tensiona, ¿no? Entonces es todo un tema, ¿no? Y cuando se tensiona, la mirada es más tubular, ¿no? Como mencionabas tú, Javier. Yo quisiera, bueno, tal vez redondear un poco lo que tú dices. La verdad es que el ego es un enemigo de la vía aérea, la verdad. Claro, ¿no? Es un enemigo de la vida a veces, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, general. la verdad es que nosotros De tenemos emergencia, diría yo. tal vez mucho el concepto de que un maestro de la vía aérea es el que como pueda mete el tubo, ¿no? Si lo hace luchando contra el paciente, bueno, luchó y metió el tubo, ¿no? Si lo hace sin guía, es que lo hizo sin guía, ¿no? Oye, tenemos un amigo muy cercano que hace sin guía, ¿sí o no? Claro. Lo conocemos muy bien. Y la verdad es que no es así, porque el maestro de la vía aérea es el que intuba, el que intuba al paciente o el que asegura la vía aérea del paciente, aunque sea utilizando todos los recursos que tenga que utilizar, pero sin que el paciente se descompense, claro. sin que el paciente se complique. Ese es el maestro de la vía aérea. Así es. Y si lo hace en el primer intento, maestro. es el maestro de la vía aérea, no hay más. Entonces, no es que haces 20, 30 intentos solamente con el laringoscopio y sin guía y lo intentas hasta que al final lo logras, claro, pero el paciente saturó, se aspiró, sangró, etc. ¿A qué costo, no? Claro. Claro. Correcto. Entonces, eso es... Oye, a comer. Y tal vez una cosita pequeña más, tal vez como palabra final, para mejorar nuestra gestión del paciente en este tema, yo creo que es importante el tema de las capacitaciones que mencionaste, siempre para tratar de enfocar al paciente, enfocándolo al paciente, el problema del paciente, enfocándonos nosotros mismos como seres humanos que estamos ahí. Conociéndonos. Sí, conociéndonos como tú mencionaste y observando nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces son esas tres aristas, esas tres pilares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el pollo se enfría. Eso es todo. Y tenemos que ir con todo, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Salud. Gracias, Salud. Omar. Gracias, Javier. Salud, Javier. Salud, Ramón. Próximamente continuamos con otro tema importantísimo.
Vamos chicos, vamos. Oye, tenemos que acabar el pico. No lo vamos a dejar acá.